participantes que... Buenos días con todos y todas. Les habla el profesor Carlos Venega Montoya. Voy a tener el placer de participar con ustedes en esta conferencia, el módulo 5, Ambiente de Aprendizaje y de Enseñanza Saludable de Educación Básica, que pertenece a la especialización de Psicología Educativa articulado al currículo nacional que ustedes están realizando. Un saludo de la ciudad de Trujillo a toda la selva peruana. Esperamos que el tema les resulte interesante, ¿no? Ese es mi deseo, si quiero, el deseo de todos nosotros. Muy bien. ¿Qué quiere decir ambiente de aprendizaje y de enseñanza saludables? Quiere decir que el estudiante se va a sentir cómodo en el aula respetando los protocolos de bioseguridad con esto de la pandemia. Entonces ya hablamos de la distribución del mobiliario, va a ser reducido. Si hay 20 participantes, se va a reducir a 10. Va a depender mucho de la disponibilidad en el tamaño de las aulas, del ambiente donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sea presencial, sea semipresencial, y en aquellos lugares, colegas, donde el MINSA, porque el MINSA, el Ministerio de Educación, es la que va a dictar la pauta. Por favor, recuerden, no es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Salud, que está apoyando al Ministerio de Educación y es el que va a dictaminar, ¿no?, a las autoridades, en caso directores de UGEL, de Dirección Regional, que en qué lugar, ¿no?, las escuelas podrán trabajar semipresencial, presencial o virtual. En los lugares donde hay riesgo de contagios altos, de acuerdo a los reportes que el MINSA haga, inmediatamente se comunicará y será solamente virtual. O sea, volveremos a la etapa del año 2020-2021 y por eso que se ha reforzado Aprendo en Casa. Hay muchos que pensaron que Aprendo en Casa ha desaparecido. No, se ha fortalecido, pero está adaptado a la enseñanza híbrida, o sea, a un tipo de educación híbrida y de aprendizaje invertido, porque es la que va a apoyar a los estudiantes cuando van a casa, ¿no? Y se va a trabajar completamente con ellos o con la institución educativa cuando ya va a hacer su planificación en marzo, pero se va a apoyar en Aprendo en Casa, sí, específicamente en el campo virtual, porque esos tres tipos se van a dar, ¿no? Presencial, semipresencial y virtual. Muy bien. Decía la importancia de los ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje y por qué se dice que es saludable? El ambiente de aprendizaje está determinada por un espacio, ¿sí? Un espacio demográfico. O sea, demográfico porque ahí convive un conjunto de personas. En este caso es en la escuela, los directivos, el director o la directora, los profesores, si es un colegio que tiene que tiene todas las personas que integran o forman un colegio escuela, va a estar también el personal que atiende la limpieza, la seguridad, los profesores y los estudiantes. Entonces, esa organización en el espacio que se da en la escuela lo trasladamos al aula propiamente dicho. El aula es un espacio debidamente organizado donde está distribuido todos los elementos materiales y recursos que el profesor necesita para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí vamos a encontrar el mobiliario que está compuesto por la silla, por las carpetas individuales, ¿no? O las mesitas con los niños de inicial, con sus respectivos bancos o sillas pequeñas y también donde se sienta el profesor o profesora y también el mobiliario donde se ubican los materiales y recursos educativos. Puede ser inicial, puede ser primaria, puede ser secundaria. Ahí también deben estar ubicados los recursos didácticos. Cuando habla de recursos didácticos son los recursos que desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, los textos, ¿no? ¿Se acuerdan los famosos cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación? Ahí están ubicados en el aula. No pueden estar en la dirección, no pueden estar en un ambiente diferente. La biblioteca es para un material de consulta, ¿correcto? De consulta que hace el profesor, le dice al estudiante que ahí revise estos textos, diccionarios, etc. Pero en el ambiente deben estar esos recursos didácticos a la mano.
los cuadernos de trabajo, los textos, de acuerdo a nivel, llámese inicial, llámese primaria, llámese secundaria. Ahí también se da el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es un cronograma de horario que tienen los estudiantes, ¿no? La hora pedagógica es de 45 minutos, ¿no? Y ahí está determinado por cada área curricular que de acuerdo a la sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje o experiencia de aprendizaje, el profesor esté desarrollando, ¿no? Entonces, todas estas interacciones, ¿no? Se dan en el espacio denominado aula, ¿no? Propiamente dicho, aula. Este ambiente tiene que ser saludable porque recibe a personas que por un espacio de tiempo conviven, se interrelacionan, recibe la enseñanza del profesor, el aprendiz o estudiante o alumno, al que se le denomina así. Entonces, estos personajes interactúan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las características propias de una clase o de un salón de clase o aula que está bien manejada, o sea, bien distribuida? El estudiante debe estar inmerso en su trabajo. Es como decir, es saber, es como una empresa pequeña o una empresa grande que tiene ambientes y que tiene espacios, tiene oficina. En esas oficinas, igual que en el aula, hay personas que desempeñan labores. El profesor es el que está, es el mediador del aprendizaje. Es como decir el jefe autoridad dentro del aula, ¿ya? No estamos hablando del director, el director es de la institución educativa, ¿ya? Y el profesor es la única autoridad disponible en el aula en el cual los estudiantes están sujetos a diversas características que éstas deben presentar. Ahí el estudiante desarrolla su labor, en este caso del proceso de enseñanza-aprendizaje que el profesor realiza, ¿no? El estudiante como aprendiz recibe las lecciones, participa y se desenvuelve en grupo, ¿no? O individual en las diversas labores que el profesor va a estar, o ha determinado en su planificación. El estudiante sabe qué se espera de él o ella. Sabe el estudiante que ahí va a realizar clases, ¿no? En los pequeños se realizan también juegos, dinámicas, estrategias, y el estudiante con el profesor interactúa. El estudiante con su par, con otro estudiante, también interactúa entre pares, estudiantes, un grupo de 2, de 3, de 4. Todo esto se da en un salón de clase o un aula, al cual denominamos aula de clase. Si el estudiante está dentro de un ambiente determinado, con ciertas características, que es saludable que él desarrolle clases, que no tiene problemas de ruidos, que no tiene problemas del mobiliario, está sentado el término, ya, se me fue ¿no? En forma orgánica, me parece que es el término, ergonómica, perdón, se me fue la palabra, disculpen. Ergonómica, que quiere decir bien sentado, cómodo para desarrollar su trabajo. La ergonomía es una terminología que significa que estar bien, ¿no? Entonces está bien sentado, no tiene problemas con las sillas, esta no se mueve. Las mesitas de inicial están bien distribuidas, no están cojitas, están limpias, están aseadas, todo eso el estudiante va a ser entonces un personaje exitoso en su labor, que es recibir el aprendizaje del profesor. Entonces la ergonomía es para que los chicos estén bien sentados, ¿no? Si no, imagínense, hay problemas, inclusive nosotros mismos, ¿no? Cuando tenemos problemas con la silla, la carpeta se mueve, etcétera, o la mesita donde está, no, o el estante, hay problemas, entonces no se puede trabajar bien. No se pierde tiempo porque está distribuido de tal manera en el ambiente que los chicos desarrollan su clase. No hay confusión porque no hay ruidos, no hay interrupciones, nadie está trabajando alrededor, no está tocando la banda del colegio y está perturbando la clase del profesor o profesora, no hay mucho calor, simplemente estar aireadas. Hoy, por si acaso, de acuerdo a la normatividad, las aulas tienen que estar totalmente abiertas, tiene que circular el aire
por esto de la pandemia, ya hemos aprendido. Los chicos deben estar constantemente cubiertos con el barbijo o que le decimos nosotros la mascarilla. No se la pueden sacar en ningún momento. Se le está proveyendo a las instituciones educativas o las instituciones educativas también se provee de mascarillas en las cuales los estudiantes tienen que tener. Se va a trabajar conjuntamente con el padre de familia para que lleven la mascarilla. Todos deben estar con mascarilla, el profesor, la profesora y los estudiantes, y con un distanciamiento de 1.5 metros, metro y medio a su alrededor. Así va a ser la distribución en el ambiente. Por eso es importante conocer este módulo en la actualidad, de acuerdo al retorno a clase que estamos determinado, ¿no? Que el Ministerio de Educación ha creído conveniente que va a ser en el mes de marzo hasta el 28 de marzo. Por si acaso, colegas, muchos me han preguntado, ¿las clases se inician el 28 de marzo? No, las clases pueden iniciarse el 21 de marzo o el 14 de marzo. Solamente la autoridad institucional es la que determina. Ustedes, en su trabajo de planificación, de acuerdo a las condiciones que debe tener un aula, con su respectivo lugar, que debe estar ubicado el material de limpieza, el material para el protocolo de bioseguridad, el alcohol, el gel, el jabón, el estudiante tiene que lavarse constantemente. No va a haber recreos demasiado largos, y si sale al recreo va a ser en el tiempo que determine el profesor, de acuerdo a un cronograma. Va a haber un lugar fuera del aula donde va a haber también elementos de bioseguridad. Todo esto es el protocolo. Los estudiantes irán a lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? O también jabón líquido y alcoholcito, y luego retornan a las aulas a continuar sus clases hasta que pueda salir. No hay kiosco, no hay disponibilidad para kiosco, porque estos pueden ser espacios de contagio, lo dice la norma. Todo eso está especificado, ¿ya? Entonces, ahí no debe haber interrupciones. La iluminación tiene que ser de acuerdo al ambiente donde está ubicado. No puede estar a oscuras si, por ejemplo, trabajan por la tarde o encerrados, ¿no? Las ventanas tienen que estar abiertas, salvo en los lugares donde haya frío. Si hay un frío intenso, entonces va a perjudicar la salud de los chicos, pero debe haber una aireación determinada. Mejor dicho, tiene que circular el aire dentro del aula por esta cuestión de la pandemia. Todas estas indicaciones son muy importantes tenerlo en cuenta, queridos colegas. ¿Cómo se organiza el espacio dentro del aula? El espacio está ubicado por 4 paredes, ¿no? En forma rectangular generalmente, y le permite a los estudiantes desarrollar la exploración de su trabajo, que en este caso se quiere que sea espontáneo. Los chicos desde inicial realizan sus juegos de forma espontánea. Juego libre se llama en los sectores, y ustedes conocen, los estudiantes desarrollan sus actividades. En primaria igualmente hay espacio para que los chicos puedan trabajar en grupos o en equipos. La profesora dispondrá los equipos. Ojo, cuando formen equipos va a ser un poco difícil porque tiene que estar ubicado dentro de 1.5 metros a la redonda, digamos, en el espacio del estudiante. Va a ser un poco difícil que formen grupos, ¿sí? Va a ser un poco difícil que formen grupos o equipos donde recuerdan en el año 2019 hacia atrás, se pegaban, conversaban, etcétera. Por la misma cuestión de la protección que se tiene con la mascarilla, podríase determinar cómo se forman equipos de trabajo. Lo veo un poco difícil, ¿no? Más va a ser individualizada. Va a depender mucho de la disponibilidad del aula por parte del profesor. Entonces, aquí el profesor tiene que ver todas estas cositas que le estamos diciendo. Bueno, hay que evitar también las agresiones de los niños. En este caso no se pueden agredir porque ellos van a estar, digamos, en el aula quietos, y hay que siempre estar vigilantes, sobre todo los niños de inicial. Es bien difícil que los niños, los pequeñitos, ¿no? Que recién se les está inoculando la vacuna de los 5 años para arriba, que los niños menor de 5 años todavía no tienen la vacuna.
Por lo tanto, que ahí habría que ver qué hacer con ellos, ¿no? Hay que evitar que los chicos, pues, se puedan lastimar, ¿no? Entonces, eso es importante. Todo esto es organización del ambiente o del espacio del aula. Muy bien. ¿Cómo crear un ambiente positivo de aprendizaje? Es algo ideal, ¿verdad? Los docentes que son efectivos realizan un manejo de las actividades del grupo con las siguientes características. Entonces, para que gestione un ambiente de aprendizaje positivo, lo hace el profesor o profesor en el aula, independientemente sea inicial, primaria o secundaria. Debe tener características muy especiales como la empatía, desarrollo de habilidades sociales. Por ejemplo, aparte de las que estoy indicando, también la asertividad. O sea, decir, es dejar que los chicos digan lo que sienten en el momento preciso. Desarrollar la autonomía de los chicos es permitirle que ellos tengan una alta autoestima, porque cuando tienen una baja autoestima no participan, queridos profesores. Y ustedes deben entender que cuando un estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el profesor le hace muy difícil desarrollar su clase, porque no participa. La profesora o profesor a cada momento está pidiendo, ¿alguien puede participar? Alguien, la clásica, levanta su mano para dar la respuesta a la pregunta que ha hecho. Nadie levanta su mano. Generalmente el que está atrás se esconde del que está adelante. Esto debe desaparecer. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades sociales, colegas? Permitir que los estudiantes sean asertivos, que digan la verdad, cómo se siente realmente, ¿no? Que desarrollen la empatía, que puedan ser capaces de colocarse en el lugar del otro. Un estudiante no puede jalarle el cabello al otro estudiante porque se le tiene que señalar qué pasaría si la estudiante la que le quiere agredir hiciera lo mismo con ella. De verdad que no va a gustarle, ¿no? Eso se llama ponerse en el zapato del otro. Ser autónomo quiere decir que sea capaz de tener una autoestima elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que sea capaz de hacer una crítica reflexiva, que sea capaz de participar sin el ánimo de estar escondiéndose cuando se le señala que salga o que dé un comentario o responda a alguna interrogante. Hay chicos que inmediatamente cuando el profesor o profesora le señala y le señala una pregunta, inmediatamente levantan su manito. Es más, hay estudiantes que también lo hacen por fastidiar. No, el profesor debe lanzar la pregunta y esperar que alguien conteste, ¿no? Y indicarles que si ya participó, deje participar también a otros estudiantes, ¿no? Que todos de alguna manera van a participar durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Dejamos que alguien que conoce, sabemos que en el aula siempre hay estudiantes que tienen un nivel un poquito más que los demás. Nosotros los conocemos, nosotros somos los profesores. Si nosotros permitimos que un estudiante cope toda la sesión de clase, vamos a tener un problema, porque el resto se siente mal, ¿sí? Se siente cohibido, solamente la profesora lo deja participar a dos estudiantes y comienzan a sentirse de que hay preferencias por los estudiantes o hay preferencia por un estudiante cuando no es así. Lo que debe hacerse es solicitar la participación y señalarle que todos lo van a hacer y que en el momento que uno ya participó, dejar que el otro participe. Y eso sabe dónde va a ser en la norma de convivencia que viene después. Vamos a desarrollar las normas de convivencia en este mismo módulo 5. Entonces, se influye el ambiente de aprendizaje con la norma de convivencia para un ambiente saludable. La capacidad para tratar eventos simultáneos. Los docentes que son efectivos en sus clases pueden trabajar diferentes actividades, cambiar de inmediato de una estrategia a otra estrategia, si esta está fallando, cambiar de técnica en el momento apropiado, saber que el salón no está prestando atención. Esa es la capacidad efectiva que tiene el docente. Un docente efectivo inmediatamente se da cuenta y hace una dinámica. De inmediato aplica una estrategia, una técnica para motivar a los estudiantes y
que estaban muy quietos, no participativos, se vuelven más participativos porque están motivados. La motivación, recuerden, es un evento importante que los estudiantes lo desarrollen, porque estando motivados, están predispuestos para aprender, ¿correcto? Para recibir la lección. Mantiene la continuidad de las lecciones, ¿no? El profesor efectivo. Organiza su clase, o sea, ha hecho buena planificación. Realiza una planeación que va de lo simple a lo complejo. Ojo con esto, ¿ya? Involucran a estudiantes en las actividades. Cuando hablamos de que va de lo simple a lo complejo, ustedes saben que los anteriores módulos hemos señalado claramente, ¿no? Una de las actividades que desarrolla el profesor en clase es hacer que vaya de lo menos complejo a lo más complejo. Y no situarse en los extremos, ¿no? Va a ser de acuerdo al grado. Además, el estándar de aprendizaje que está en mi programa curricular me permite saber qué es lo que el estudiante debe desarrollar, o sea, sus competencias. Entonces, no puedo hacer que sea tan simple que los estudiantes no les interese, o puede ser tan complejo que también a los estudiantes no les interesa. Entonces, se rompe eso, ya no es un ambiente saludable. Todos están callados, o están hoscos, un poco desorientados y preocupados porque no pueden participar, porque es tan complejo que no lo entienden. Tampoco quieren participar porque es tan simple que tampoco lo entienden. Por lo tanto, ya ahí se ha producido un desequilibrio y el ambiente saludable del aula en cuanto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay un problema, ¿no? Y otras habilidades sociales que debe tener el profesor, como le digo, ser asertivo, indicar el momento adecuado, qué es lo que está pasando en el aula, ser tolerante con el grupo de estudiantes en el aula, con los chicos, pero no ser permisivo, porque la tolerancia también tiene un límite, ¿no? Cuando ya la clase se torna intolerante, es cuando el profesor es demasiado permisivo. Todo permite, todos quieren irse al baño, un ejemplo, el profesor le da permiso a todos y de momento se encuentra solo en clase, ¿no? Y los estudiantes abusan de ello, aprenden de ello, ¿no? Unos se comunican con otros, no, el profesor nos permite esto, los profesores, hago bulla, el profesor no me, yo sigo haciendo bulla. Entonces, el profesor tiene que ser la autoridad en el aula y para no perder ese ambiente saludable, justamente debe ser tolerante, pero dentro de que le permite desarrollar su clase, ¿no? Tolerante para poder, con el cumplimiento de las tareas, dejar un espacio, dejarle un poco más de tiempo que necesite el estudiante, pero no más allá, ¿correcto? Ojo, para ser empático hay que ser tolerante, es necesario. ¿Sí? Si no eres empático, no eres tolerante. Y si no eres tolerante, bien difícil que desarrolle la empatía. Muy bien, y otras habilidades, ¿no?, sociales que el profesor puede desarrollar. Muy bien, ahora vamos a ver un video. Luego de este video, vamos a participar con los profesores que están en el aula, ¿sí? Para comentar. ¿Qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver las dimensiones que tiene un ambiente de aprendizaje, o sea, el aula. Hay una dimensión física, que es todo lo que está entre las cuatro paredes, el mobiliario, todo lo que corresponde a carpeta, silla, la disponibilidad de los anaqueles, todo donde se colocan los recursos didácticos, los recursos que el niño necesita para el juego en sectores inicial, en primaria, el material didáctico, la disponibilidad de los sectores también, todo ello es la parte física, ¿no? Hay una parte funcional también de cómo se desarrolla la sesión de clase con el profesor y los estudiantes. Hay una función relacional que también vamos a ver que los chicos siempre están en contacto. El problema de hoy día es que nosotros estamos en pandemia y hay un protocolo,
Entonces, pero eso no nos quita que sentados adecuadamente puedan formar su asamblea de aula. En inicial y primaria, los primeros grados, se desarrolla asamblea de aula. Los niños y niñas se sientan, ¿sí? Luego que han desarrollado sus actividades, se sientan y conversan con la profesora, ¿no? Participan, cómo han hecho el trabajo, ¿no? Bueno, cuidando la norma de bioseguridad, deberían estar sentados a 1,5 metros. Esas son las relaciones que se cumplen en la aula. Ya, no me demoro más, no quiero decir todo lo que van a ver, pero vamos a hablar entonces de los ambientes de aprendizaje, ¿sí? Hoy hablaremos acerca de la importancia de la aplicación de los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje son espacios físicos que buscan el desarrollo integral de los niños por medio de actividades que permitan adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, no solo consiste en adornar y arreglar los espacios con mobiliarios básicos, sino que a través de la manipulación de objetos y materiales se potencia habilidades y destrezas. Además, los espacios deben estar rotulados y ser accesibles al niño, de tal manera la adecuación debe crear condiciones óptimas permitiendo que el niño haga uso de todos sus sentidos, combinando materiales, descubriendo relaciones, espacios que les permita trabajar, crear, escuchar, dramatizar, construir y jugar. Asimismo, la importancia de crear ambientes debe estar orientada a crear el relax, la libertad y el aspecto lúdico para que los niños y niñas se sientan cómodos y puedan adquirir un aprendizaje más coordinado, ameno y motivado. De igual importancia, para brindar al niño ambientes enriquecedores, se debe tener en cuenta la organización referente a 4 dimensiones. Dimensión física, que se refiere al espacio y sus condiciones de estructura, es decir, el lugar donde el niño pueda moverse libremente con seguridad dentro y fuera del aula. Las paredes deben tener tonalidades pasteles, igual el mobiliario, las sillas y mesas adecuadas a la altura. Dimensión funcional, está relacionada con el modo de utilización de los espacios. El mobiliario debe ser flexible y permitir la agrupación de los niños. Además, deben sentirse parte importante del aula. La dimensión relacional tiene en cuenta las relaciones que establecen los docentes con los niños entre sí, entre adultos y las normas que regulan. Por tal motivo se genera un ambiente positivo, ya que se comparte sentimientos, vivencias, alegrías y problemas. La dimensión temporal se refiere a la organización y distribución del tiempo, es decir, la docente debe organizar una rutina para desarrollar las actividades en base a las necesidades básicas de los niños para dar un mejor cumplimiento y utilización a los ambientes. Por tal motivo, es necesario en educación inicial contar con ambientes y recursos que propicien el desarrollo de las diferentes áreas, debido a que se potencia 3 dimensiones importantes: la socioafectiva, la cognitiva y física. También fomenta la integración, comunicación e interacción. De igual manera, permite fortalecer la autoestima respetando las diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Por otra parte, brinda al niño y niña un espacio para pensar, planear, organizar y decidir. Fomenta valores y hábitos de limpieza, orden y disciplina. Acerca al niño y a la niña al libro, a través de la lectura, mostrándoles otras realidades, mundos de fantasías, desarrollando capacidad crítica y reflexiva. Brinda al educador y educadora la oportunidad de observar actitudes de los niños y niñas por medio de las acciones emitidas. Muchas gracias. Bien, ahí en este pequeño video hemos precisado y visto de qué es un ambiente de aprendizaje. Quiero en este momento dejar de compartir para que puedan participar, estimados colegas. Por si acaso, si bien es cierto, habla del nivel inicial, pero recuerden que los ambientes es para inicial, primaria y secundaria. En primaria también los ambientes son parecidos a inicial y de acuerdo al desarrollo del niño tienen esas dimensiones, ¿no? La dimensión física siempre está presente, ¿no? Son la distribución del mobiliario, etcétera, entre los espacios de la carpeta. En estos momentos en protocolo por bioseguridad es de 1,5 metros
¿no? Alrededor de la otra carpeta del compañero o compañera que está al lado, ¿correcto? Y los espacios van a incrementarse en un lugar donde está, me supongo, las mascarillas, va a estar el gel, dentro del aula también, sobre todo en los niños de inicial, para primaria igualmente, ¿no? Y en secundaria ya los espacios son más abiertos afuera para que los chicos puedan, pero va a haber un determinado, digamos, dentro del ambiente, un espacio donde esté ubicado el alcohol, ¿no? En donde esté el gel, donde esté ubicado las mascarillas que pueden necesitar los niños, porque recuerden que se tiene que no estar permanentemente con la misma mascarilla, van a tener que sacársela y va a tener un lugar donde arrojar esa mascarilla para luego eliminarla, ¿no? Entonces, esto es muy importante, colegas. Quiero escucharlos y si no, a través del chat. Gracias, Adalid. Pueden escribir si tienen problemas de comunicación por el Wi-Fi o por el Internet. A ver, Mardeli, de repente usted quiere participar. A ver, Sí, sí, maestro, buenos días con todos. Con la experiencia del año pasado, que hemos hecho el refuerzo escolar en la escuela, bien, el mantener con mascarilla a los niños es bastante complicado. sí, pues. Entonces, nos hemos pasado bastante tiempo trabajando. Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. Un descuido y los niños estaban sin mascarilla. Y suele pasar que la mascarilla que lo usan el día lunes, ellos lo quieren usar, esas son las mascarillas del día viernes que termina Permanentemente. mugre. Ese es un tema. Y después, no sé cómo, no sé, nos va a costar mucho adaptarnos a trabajar con la mascarilla, sobre todo en los grados pequeños. Sí, pues, No se puede pronunciar bien las palabras, es tenemos cierto. que sacarnos la mascarilla. Y luego ya no, nos sacamos la mascarilla y justo en ese lazo llega la supervisión y nos encuentra sin mascarilla. Y nos llama la atención, ¿no? Hay que ponerse la mascarilla. Con la mascarilla y en los grados pequeños, por el primer grado que estoy, ¿no? No me, ¿Cómo pronuncio las palabras y que el niño me entienda el movimiento de mis labios, los sonidos, todo? Tengo que sacarme la mascarilla, maestro. Sí, Y entiendo. luego cambiamos por el facial, ya no podemos la mascarilla, entonces nos ponemos el facial. Entonces con el facial está mejor, los niños Sí, nos ven, eso está muy excelente. bien, Sí, pero no nos escuchan mucho. Entonces nosotros tenemos que hablar más fuerte y mover mejor los labios, no pronunciar bien las palabras para que los pequeños nos entiendan. ese es Y de cierto. verdad que Sí, con es la experiencia que difícil. hemos tenido un poco complicado ha sido, maestro. Mire, Mardeli, gracias por eso y los que me están escuchando, Sí, sobre lo que usted ha dicho, ¿no? En cuanto al facial, la dificultad está en que el plástico obstruye más el sonido de la voz y uno tiene que cierto. esforzarse más. Pero maestra, también debemos entender que los espacios que hemos tenido al 2019, estoy hablando del tiempo de no pandemia, ¿no? Justamente los espacios son aquellos digamos, a ver cómo le podemos llamar, corredillo, qué sé yo, entre cada carpeta y uno tenía que desplazarse, ¿verdad? Recuerden que los espacios justamente están distribuidos para que el profesor o profesora pueda desplazarse. Bueno, yo ya estoy ubicado en otros espacios, tengo otros cargos, pero cuando era profesor, ¿qué hacía yo? Me ubicaba en el centro, porque generalmente siempre mis aulas han tenido 30 o 40 estudiantes en el centro. Y ahí tenía, y la otra es repetir, aunque nos cuesta, Cierto. repetir dos veces, y levantar la tonalidad, el volumen, sin que parezca agresivo, ¿no? Porque una cosa es ser agresivo, por ejemplo, ya caramba, quiero que se pongan en silencio, que decir, Gritar, chicos, por ¿no? favor, guarden silencio de acuerdo a la norma de convivencia. Eso va a venir después, de hacerle recordar a la limpieza. Una cosa es elevar la voz, por ejemplo, estoy elevando la voz, pero no estoy maltratando agresivamente a nadie. Eso lo sabemos los profesores, tenemos que insuflar nuestro diafragma, tener más aire, Cierto. para poder, y aparte de lo que usted nos dice, la mascarilla. Yo estoy de acuerdo que el profesor o profesora debería utilizar el facial, ¿no? Y los estudiantes de repente, ahí sería una buena estrategia. ¿Por qué? Y elevar un poco la voz, porque como está el facial,
va a tener que hablar con un tono más alto. Recuerde que la salida del aire a los espacios va a ser un poco difícil, pero usted va a estar cómoda. Usted va a estar cómoda para el dictado de clase y los estudiantes, mientras tanto, estén escuchando, ¿no? Y la participación debe ser breve de los estudiantes para que no hablen mucho, solamente la respuesta más, digamos, directa, ¿no? Hacer Sí, una incluso la pregunta. nuestra también. Sí, Evitar hablar también. más, hacerle trabajar más a... Correcto. No vamos a estar ya empleando tanta palabra que nos cansamos nosotros y el estudiante igualmente para emitir su respuesta también. Simplemente preguntas concretas, entre sí, no, nombres, etcétera. Directa la pregunta, ¿no? Porque cuando uno hace una pregunta no estructurada, o sea, no está, no es directa, sino indirecta, entonces, decirle al estudiante, bueno, ¿y cómo te sientes tú en tu casa? Pues el estudiante va a demorar 2, 3 minutos para hablar, ¿correcto? Entonces hay que ser más práctico, queridos colegas, tener estrategias, y son estrategias que va a tener todo este año probablemente. Ya habrá momento, mi estimada profesora Martelli, en que ya tengamos que salir de esto. Pero me Sí, sí. gustaría, gracias por su colaboración. Nos va a tocar una buena experiencia este año, ¿cierto? Sí, 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 buena experiencia. Y en todos los lugares del mundo están así, pues, ¿no? Muy Sí, bien. maestro. ¿Alguien más que quiera participar sobre el video o sobre el ambiente de aprendizaje, el momento que estamos viviendo? ¿Qué estrategias, si es que ha trabajado como la profesora Martelly ya el año pasado, 2021? Porque algunas instituciones ya han tenido la oportunidad de abrir espacios para los estudiantes. Así es que si alguien tiene una experiencia al respecto, por favor díganos, compártanos sobre todo lo que ha dicho la maestra Martelly, o sea, qué estrategias o técnicas cree que se debe utilizar con el momento que estamos viviendo, sobre todo la mascarilla, la disponibilidad de las carpetas y sobre todo los recursos y materiales que van a tener al alcance de los niños. Cómo protegerlos también, porque los chicos van a manipular y a veces Sí, el contagio se transmite a través de eso, sí, ¿no? maestro, ya que habla de esto, de la manipulación de los objetos, por ejemplo, en el baño están todos los materiales necesarios para la limpieza. Entonces, eso también va a ser un constante, ¿no? Un constante aprendizaje para los niños, para nosotros también. Por ejemplo, en el baño está el jabón líquido, con su dispensador, está el papel toalla, está todos los implementos de limpieza. ¿Y qué pasa? Que nuestros niños, hay, no todos, pero hay la mayoría que desconoce el uso adecuado. Eso. Entonces, Y ¿qué otra hace? Juega cosa, con el papel, y malograron otra el cosa, dispensador, ahí es y el otra cosa, en los constante niños, aprendizaje. pero en primaria y secundaria, miren, en tiempo de no pandemia, en la institución donde laboro, como director, habíamos puesto pues, dispensadores, era la novedad. Además, porque estábamos sujetos a evaluación. Digamos que nos hicimos todo lo posible por quedar bien. Te digo, Martelly, le digo, colegas, no duró más de 2 días. Sí, lo desempotraron, el jabón líquido que estaba ahí empotrado, se lo llevaron, desaparecieron las toallitas, desaparecieron el jabón líquido, se llevaron todo. Es increíble que no se pueda, ¿no? Ya no era cuestión de uso, era cuestión de llevarse Cuidado. las cosas, algo más, todavía más peligroso. No saben utilizar. Pero el otro problema es que se va a necesitar, ustedes si no tienen auxiliares, mire, en inicial hay pocas instituciones que tienen su auxiliar, hay otros que no. Van a tener que hacer acopio de grupos de padres de familia, no hay otro, ¿no? Hacer una reunión con la madre de familia y hacer una distribución de grupos de madre de familia que van a atender que los niñitos no se van a poder echar el gel, el líquido, entonces, o el alcoholcito, o ver si la mascarilla lo cambia, lo tienen que hacer otra persona. Imagínate, mi estimada Marley, que no tengas un auxiliar que te pueda apoyar. Imagínate, y si los padres de familia de repente incumplen el rol que tienen, imagínense lo que puede Nos va pasar. a tomar un poquito más de tiempo trabajar Sí, eso, maestro. sí, es bien difícil. Entre educar y adaptarse a esta realidad de trabajo, Y a esta nos nueva va a modalidad. disminuir unas cuantas horas Sí. de De hecho, trabajo
De ¿no? El hecho, desarrollo de la actividad, sí, ¿no? En sí. sí. Por eso se está Porque reduciendo también el número de es semanas, ¿no? importante enseñarle también a nuestros niños esto, porque es Lógico. parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Interesante. Gracias. Bueno, voy a continuar. Parece que Sí, maestra. ya habrá otro momento, de repente después de lanzar el otro video. Muy bien. Eso es pues la exposición y ahora veamos cómo están organizadas los sectores en las aulas, ¿no? En los sectores en las aulas, sea inicial, sea primaria, ¿no? Y en este caso le traigo como inicial, como modelo, están distribuidos, ¿no? En sectores. Tenemos el sector construcción, estoy hablando de ejemplo para los niños de inicial, ¿no? ¿En qué representa este sector importante? Lo vamos a ver después. Luego tenemos a la música, el arte, la ciencia, el hogar, la biblioteca, los juegos tranquilos. Estos son los que pueden resumirse y también los docentes podrían adoptar otro ambiente, el de construcción, ¿no? Aquí es para aprovechar la inteligencia espacial, que es una de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, de sus 8 inteligencias. Ahorita Howard Gardner está trabajando en una octava, no, en una novena inteligencia múltiple, se llama inteligencia pedagógica. Justamente que dice que los individuos, muchos de los individuos, desarrollan la inteligencia para enseñar, y no para enseñar como profesor o profesora, por favor, sino que tienen ese don, ¿no?, de querer enseñar cosas a los demás en los diferentes ámbitos. Y eso lo encontramos. En el sector salud hay personas, enfermeras, doctores que enseñan a los demás, ¿no? Les gusta enseñar cómo se realiza la profesión. En ingeniería igual, en todos los ámbitos. Esa inteligencia, bueno, era un comentario, lo está desarrollando Howard Gardner. Todavía no sale su publicación. Bueno, aquí se desarrolla el pensamiento matemático porque hay elementos que tienen forma de cubo, tiene forma de la pinza, por ejemplo, la tijera, ¿no? Tienen un modelo, el martillo tiene formas, ¿no?, oblongas, tiene forma circular, el mango. Entonces ya los estudiantes con solamente manipular los niñitos ya están, ¿no? Tiene distancia también, tienen niveles, etcétera. Entonces ahí también va a ejercitar la coordinación motora fina. Recuerden que dentro del desarrollo psicomotor tenemos a la coordinación motora gruesa y fina. Entonces, eso es muy importante, por favor. Y los profesores de inicial me van a entender. Y los profesores de primaria, me supongo que también tienen nociones de esto. Muy bien, el hogar. Aquí se desarrolla de manera simbólica, donde el niño y niña aprenden sus interacciones en el hogar, en la casa. Generalmente los espacios de la cocina se representan, los espacios del dormitorio, o sea, lo que tiene en casa. Hay algunas personas, ¿no?, algunos pedagogos que han objetado, les digo esto, y lo han objetado en el sentido, dice, ¿por qué las niñas tienen que jugar con muñecas o desempeñar el rol de mamá, ¿no?, con la cocinita o no sé, la maquinita de juguete de coser, etcétera, o la plancha, le estás adaptando para que sea una madre, ¿no?, una señora del hogar? No, no es eso. Tiene otra intencionalidad. Es para que conozca, ¿no?, de manera simbólica los espacios que tiene en su casa, ¿no? Vaya diferenciando que creo que Mardelí me decía, ¿no?, los niños no saben, por ejemplo, utilizar el baño, no lo saben utilizar los elementos que hay en el baño, no saben utilizar el inodoro, colegas, no lo saben utilizar, de tal manera que es un espacio donde generalmente debe haber limpieza y hay suciedad. Discúlpeme que le diga con todas sus letras. Y no solamente se trata de los niños, se trata de los chicos de secundaria inclusive. Hay chicos que de repente en su ambiente, en su hogar, no pues encuentran este ambiente importante del baño, ¿no?, de los servicios del baño en casa, ¿no? Generalmente son de zona rural y eso hay que hablarlo con todo como es, ¿no?,
como es, de repente tienen un espacio que le llaman pozo escéptico, ¿no? Entonces, ahí, pozo séptico, perdón, ahí hacen sus necesidades. Entonces, al no tener ese espacio y no conocer que es un espacio del baño o de la cocina, no va a poder desplazarse, no va a poder desarrollar eso. Y qué importante sería que los estudiantes en la escuela, a través de estos sectores pequeños, conozcan que esto forma parte de un hogar, ¿no? Y le digan a papá, pues papá, mira, yo en escuelita donde estoy hay un baño pequeño, ¿por qué nosotros no hacemos? Ya ayude al niño, ¿no? A ubicar sus espacios y que el hogar debe tener un dormitorio y que el dormitorio no puede ser ubicado como dormitorio, cocina a la vez y baño, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero no hay más, es muy pequeño. Sí, pues, pero se puede hacer por sectores, se puede separar un espacio o fuera de la casa crear un espacio, pero no en malas condiciones, donde haya suciedad antihigiene que llama a los insectos y produce más enfermedades y peor contagio para los niños y niñas. Y esta pandemia pues ya se ha visto, ¿no? Lo doloroso que es, y también la producción del dengue por el agua que se deja en espacios sin cubrir, no hay limpieza, etcétera. O sea, de señalar este sector no es para que la niña pues sea la ama de casa, la que va a planchar, cocinar, lavar, porque hay una cocinita, ¿no? Yo me gustaría, queridos colegas, que sean los profesores los que adapten o adopten el mejor material simbólico, porque es simbólico, representativo nada más, para ubicarlo en el dormitorio, en la sala, en el comedor, la cocina, el baño, que son los principales sectores que hay en el hogar, ¿no? Dentro de este sector justamente que se llama hogar. Aquello necesario nada más es decirle que esto es lo imprescindible, lo elemental que debe tener un hogar. Muy bien. Es un poco difícil trabajar en zona rural donde pues no existe un inodoro, no conocen qué es el inodoro, y cuando llega a una escuelita que sí tiene, pues ahí se ve las dificultades, ¿no? Y para enseñarles es muy difícil, porque ellos no conocen, no tienen en casa. La biblioteca, muy bien, ya creo que está, aquí se desarrolla el hábito de la lectura, la costumbre por leer, y aquí donde podemos desarrollar la comprensión y expresión oral, ¿no? De los chicos. Debe ser un espacio, un sector, queridos colegas, que esté en lecturas, ¿no? De cuento, de texto. Ojo, que también debería haber en primaria, pero en primaria los sectores es por áreas, ¿no? Pero la biblioteca sí es un sector que está en primaria y está en secundaria. Aquí para todos los colegas que son de secundario primaria, sí hay un sector de biblioteca, ahí debe estar. No recomiendo, si es una escuela que tiene las condiciones, ¿por qué los libros tienen que estar en un lugar apartado, no? Tiene que estar dentro del aula, y si tienen una biblioteca institucional, mucho mejor. Cuando hablo de este sector, estoy hablando para inicial, ¿eh? El sector biblioteca no se encuentra fuera, es otra, sino que aquí el sector dentro de la misma aula, que ya tiene una estructura que el Ministerio de Educación, a través del PRONIET, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ha determinado, ¿no? No sé si ustedes han visto, no sé, alguien me conversará por ahí, que yo he visto qué bien en lugares alejados, ¿no? Yo estuve por Cajamarca, no sé si fue por Cutero, fui a una escuelita, me llevaron un grupo y me dijeron, quiero que usted vea lo maravilloso que ha traído el Ministerio de Educación a través del PRONIET y nos ha construido aulas para los niños de inicial. Oye, qué maravilla. Ahí tienen su comedor, tienen espacio, tiene todo, tiene sus servicios higiénicos, tiene su inodoro, tiene todo lo habían puesto, pero maravilloso. Mientras que en la realidad, las casitas ahí abandonadas, miren ustedes, y la escuelita inicial tenía, no sé si eran 3 o 4 o 5 ambientes para los niños. Fue maravilloso encontrar eso, ¿no? Y me pareció interesante, pero que eso de alguna manera los niños puedan valorarlo, ¿no? Puedan valorarlo. Excelente la manera como está distribuida. Y cuando hablamos de este sector es en el aula, ¿ya? Es un sector más que acompaña al hogar y a la deconstrucción.
Ahí es un espacio para que lean dentro del aula, tiene su espacio, tiene su librito. Por favor, cuando hablamos de texto, de cuentos, etcétera, revistas, por favor, colegas, creo que ya les dije anteriormente, ¿no? Que sea aquello que le gusta al estudiante, ¿no? Que le guste, en este caso, al niño o niña, los cuentos que la profesora o profesor le va a sugerir, ¿no? Yo siempre le digo, ¿no? Los niños de inicial, los primeros de grado de primaria, pues todavía no pueden decir, quiero leer tal cosa, ¿no? Pero usted le puede llevar una propuesta de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 textos o cuentos, ¿no? Pequeños, y el cual usted haga un pequeño resumen de lo más importante de la obra, lo más importante del texto, en este caso del librito, del cuento, qué sé yo, y les diga luego, bueno, acá tienen estos. ¿Lo han escuchado? Sí. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de ellos de ustedes les gustaría que leamos la próxima semana? Ahí recién se va a ver que los estudiantes pueden acceder a la lectura porque les gusta, porque lo han escuchado y les parece bonito, interesante. Entonces, profesora, ya gana tal y listo. Debe estar pues con material que les guste, no aquellos que le guste al profesor. Nosotros tenemos nuestros propios gustos, pero esos textos, esos libros deben estar en casa, en nuestro hogar, ¿no? Ahí es el hogar de los niños. Entonces, el hogar debe estar lo que le gusta al niño a los niños, a la mayoría de los niños. Entonces, yo sugiero eso, ¿no? De llevarles propuestas de 5 textos, cuentos, lo que fuera, igual para primaria, en relación al área de comunicación sobre todo. Y decirlo, a ver, permítame, les he traído 5 cuentos maravillosos y les voy a decir el resumen de gallos pequeñito nomás y me van a decir cuál de ellos les ha gustado más y ustedes van a elegir y eso vamos a leer la próxima semana. Sería muy interesante esto, muy interesante, porque sería por consenso, ¿correcto? Algo democrático. Los juegos tranquilos son diferentes juegos donde el chico participa con rompecabezas, etcétera, y les va a gustar, hay legos, perdón, hay material para que pueda hacer, y sobre todo, por favor, que sea material que no pueda hacer daño, ¿no? Que no lo pueda tomar, sobre todo los niños de inicial, que lo pueda llevar a la boca y se pueda atragantar. Generalmente tiene que ser grande, la coloración o la pintura que rodea al juguete no puede ser aquella que es contaminante, no tiene que tener plomo, ¿no? Para que los chicos se contaminen, sí, al contrario, porque ellos manipulan y muchos de ellos usted no va a estar cuidando en el momento que llevan a la boca, ¿no? Por más barbijo que tengan, como decía la profesora Mardelí, a unos momentos se lo abren y puede llevar a la boca. Los niños lo hacen, ¿ya? Entonces, el material tiene que estar limpio, totalmente limpio, ¿no? Para que los niños puedan estar, y eso se hace pues con el grupo de aseo de las madres de familia inicial y con primaria también con el grupo de aseo que puedan determinar. Muy bien, ahí tienen ustedes la... Y ahora sí, vamos a las normas de convivencia. Ya hemos visto los ambientes de aprendizaje, pero estamos hablando de ambientes saludables de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, para que un ambiente sea saludable, no solamente lo que hemos visto hasta este momento, que es el ambiente totalmente establecido en el aula, el mobiliario, la carpeta, qué es lo que debe tener, los recursos didácticos, los sectores, etcétera, ¿no? En primaria y secundaria, me estaba olvidando, antes de empezar el video de normas de convivencia, me olvidé de decirles que también hay sectores, ¿no? Estoy hablando de la etapa presencial. Estos sectores, queridos colegas, están determinados por las áreas principales. Y cuando hablo de áreas principales, estoy hablando de comunicación, de matemáticas. Para todos ellos les digo, y también para los sectores de inicial y para secundaria. Cuando habló el video de que deben estar rotulados, ¿se acuerdan? Dijo el material didáctico, debe estar rotulado. ¿Qué quiere decir? Debe estar escrito de qué se trata, ¿no? Esta es la biblioteca, etcétera, debe estar rotulado, ¿no? Inclusive las normas de convivencia que vamos a pasar también tienen que estar
bien escritas. ¿Cómo se hace esto? Cuando uno habla de rotulados, es decir, renombrados, ¿no? Renombrado, de tal manera que los estudiantes sepan de qué se trata, ¿no? A eso se refiere. Entonces, pero, por favor, deben ser elaborados, escuchen esto, deben ser elaborados por los estudiantes con usted y si es en inicial con apoyo de los padres y madres de familia. Porque miren, cuando hablamos de rotulado, quieren poner biblioteca, ojo, ese sector, y van a la esquina, si es un pueblito, van a la librería y se compran el rótulo. No, no, no. Tiene que ser por ustedes, junto con su madre de familia, y si es en primaria con los estudiantes, si es secundaria, mucho mejor. ¿Sí? Esto se hace en las primeras clases. Ahí se hace la ubicación de los sectores y se hace también las normas de convivencia. Todo inicio de clase se hace con estos dos aspectos importantes de ambiente saludable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, y en cuanto a los sectores en primaria y secundaria, matemática, comunicación, ciencia y tecnología, y las demás áreas, colegas, igualito. No se puede ir a comprar la biblioteca, perdón, no se puede ir a comprar a una librería. Ya, qué bonito, a colores, me costó 10, 20 soles. Aparte que produce un gasto, no lo están haciendo los niños, no lo están haciendo los estudiantes. Por favor, ya está prohibido. Y por favor, otra vez, cuando se va a evaluar, va a venir las evaluaciones. No es que se nos ha escapado las evaluaciones. Se interrumpió el 2019. ¿Sí? Va a haber evaluación de los docentes. Y que le estás jugando, ¿no? Primera evaluación, segunda evaluación, a la tercera te vas. Por si acaso, eso no se ha derogado, está ahí. Y uno de los aspectos a evaluar, aparte de la rúbrica de evaluación en el aula, cuando aprecian una sesión, no es solamente la rúbrica, que tiene mayor peso, sí, colegas, pero una de las evaluaciones habla de la infraestructura. De repente alguien, le voy a pedir la palabra cuando terminemos, alguien del aula ha sido evaluado, en inicial se evaluó, en inicial se ha evaluado, ya, por favor, en la inicial se ha evaluado. Yo le digo como director, inicial se ha evaluado. Y ahí se revisa la infraestructura, ¿sí? Y también pues está en la entrevista, la encuesta o entrevista a los padres de familia. Son 4 o 5 aspectos que se evalúan, no solamente son las rúbricas, que tienen más peso, sí, pero se evalúa en conjunto. Y en la parte de la infraestructura se evalúa de cómo están distribuidos los sectores en el aula, colegas de inicial y también de primaria, y luego vendrá secundaria. Y se encuentra, por ejemplo, que se utiliza mucho el Tecnopor. Bienvenido, estudiante, lo hacen en Tecnopor. El Tecnopor está prohibido. Aparte que no es un material, ¿no?, que recomienda el Ministerio de Educación, y encima lo compran, lo mandan a hacer. No, no, tiene que ser hecho por los profesores, por la profesora, sus padres de familia en inicial y en primaria con estudiantes. En secundaria mucho mejor todavía. Recuerden esto, forma parte de su evaluación, ¿sí? Escúcheme, forma parte de evaluación la infraestructura. ¿Cómo está su material didáctico? ¿Está protegido? Sus chapitas, ¿no? A veces para que jueguen los niños, está los juguetitos, el Lego, rompecabezas, tiene que estar limpio. Tiene que estar ubicados en estantes cubiertos, ¿no? Y la línea del tiempo, eso lo sabe inicial, la línea del tiempo que es de que el niño sale de clase, sale de su casa a la clase hasta cuando llegue y se despide, es una línea del tiempo donde se ubican figuras, debe ser hechos con la profesora, con sus auxiliares, debe ser hecho y elaborado por ellos, y se nota, pues. Una cosa es que lo compre en la esquina de la tienda, de la librería, y otra cosa es, lo nota pues el evaluador. Por favor, escúcheme, tomen nota en la evaluación. ¿Sí? Eso se toma en cuenta. Hay una primera revisión
ante la cual al profesor se le dice y se le recomienda, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Una segunda revisión, no interviene el profesor, todos salen y solamente el jurado entra, evalúa y toma nota. Si persiste con lo mismo, tienes una nota desaprobatoria, se evalúa con rúbrica por si acaso, al final puede costarte también aminorar tus puntajes, ¿sí? Porque hay un puntaje mínimo para proseguir, ¿sí? Recuérdenlo eso, no se lo estoy diciendo en broma. Todo material hecho, así sea feíto, la norma de convivencia, justo lo que vamos a ver, hecho con los estudiantes. Pues mientras más feíto es porque lo ha hecho el estudiante, ¿no? Y se ve bonito, listo, no, eso ha sido comprado, pues, ¿no? Eso ha sido comprado, se nota leguas. Nada de eso, nada de Tecnopor, nada de Corrospun, nada de eso. Olvídense, tiene que ser, y si es con material reciclable, mucho mejor. Si es con material de la comunidad, mayor puntaje, ¿correcto? Muy bien, ahora sí les dejo. En cuestión de la norma de convivencia. Vamos a observar este video que me parece interesante. Las normas de convivencia en el aula, pero también en otros lugares, en otros ámbitos, en el hogar, con los amigos, en la comunidad. Porque no solamente, escuche, no solamente las normas de convivencia se van a dar necesariamente en el aula, también hay otros espacios. Hoy lo vamos a ver. ¿Sí? Acá hay varios espacios que señalan norma de convivencia. Luego vamos a ver lo importante que es. Muy bien. Por favor, mantener sus audios apagados. Hola, bienvenido a tu canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video te voy a enseñar las normas de convivencia. Las normas de convivencia son acuerdos para vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos rodea, basado en el ejercicio de libertad y el respeto a las diferencias, así como la capacidad de los integrantes de una comunidad para elegir y responder por las consecuencias de sus actos. Existen normas de convivencia en el hogar, en la familia y en la escuela. Cuando existe carencia de normas de convivencia en las personas, trae como resultado la inadaptación de ellos en diferentes ámbitos sociales, culturales, escolares y laborales. Por tales razones, es indispensable que les inculquemos estos valores, que poco a poco se irán convirtiendo en hábitos adquiridos, ayudándoles a convertirse en ciudadanos respetuosos. Las normas de convivencia deben de tener su punto de partida en el hogar. Si estas se transmiten de modo adecuado, será mucho más sencillo para las personas reproducirlas en el aula, entre sus amigos o en la vía pública. Características de las normas de convivencia. Deben ser aprendibles, comunicables y comprensibles. Deben ser ciertas y válidas. Deben ser obligatorias y coercitivas. Deben ser concretas, específicas y puntuales. Deben estar pensadas en el respeto y la armonía. Veamos algunos ejemplos de normas en el aula. Se debe saludar y despedirse, hablar en voz baja, no correr dentro del aula, cuidar el material de estudio, ser puntual a la hora de llegar a clases, ser ordenado, pedir la palabra y respetar los turnos, no interrumpir cuando otra persona está hablando. Normas de convivencia en el hogar. Debo usar las palabras por favor y gracias. En la mesa, usar los cubiertos. No debo hablar con la boca llena de comida. Cepillarme los dientes antes de ir a dormir. Debo respetar los horarios que haya en el hogar. Debo proteger y respetar a mis hermanos menores. Es mi obligación ayudar a mi mamá o papá en algunas tareas. Cuando mamá y papá están hablando, debo permanecer callado.
Normas de convivencia en la vía pública o lugares públicos. Siempre debo permanecer cerca del adulto. No hacer rabietas, pataletas o berrinches. Si los adultos están hablando, yo debo permanecer en silencio. Decir permiso, perdón, gracias o por favor, según en cada caso. No tratar mal a nadie. Si voy en un coche, debo usar el cinturón de seguridad. No debo hablar con extraños. Tengo que prestar atención cuando me hablan. Respetar propiedad privada ajena. Normas de convivencia con los amigos. Si alguien me presta un juguete o libro, debo devolverlo. No debo jugar a golpear a mis amigos. No debo actuar con crueldad con nadie. No mentir. No tengo que criticar a aquellos que no están presentes. No tengo que fomentar conversaciones con chismes. Si uno de mis amigos me ha contado un secreto, no tengo que contar ese secreto a nadie más. Esperar mi turno. Recuerda, las normas de convivencia son importantes para mantener un orden dentro de un espacio. Estas reglas están destinadas a mantener siempre el respeto entre las personas. ¿Qué normas de convivencia tienen en tu escuela? Te invito a que las compartas conmigo aquí abajo en la caja de comentarios. Bien, hasta ahí hemos visto esta norma de convivencia. Me ha parecido muy interesante. Vamos a concluir y luego voy a permitir que abran sus audios y participen de esto último, ¿no? Las normas de convivencia no solamente deben ser en el aula. Miren ustedes, normas de convivencia en el hogar, normas de convivencia en la calle, en los lugares públicos, normas de convivencia en el aula, hemos dicho, en los espacios públicos, con los amigos, porque los niños se relacionan con los amigos. Y qué importante es cuando señala que no debe estar siempre acompañado de un adulto, ¿no? No debe participar hablando cuando los adultos están hablando, no debo malograr la infraestructura. A veces pues pintamos, ¿no? Los chicos les gusta pintar, maltratar el parque donde van. Miren, cuidar los animales si voy a un zoológico. Qué importante es esto. Y también con los amigos, ¿no? Debo mantener un secreto si es mi amigo y me dice que no lo cuente, pues no. Pero me refiero a este tipo de secreto que no altere, pues, que no sea, que deslinde con la honradez, con la deshonestidad. Eso no, pues no, tampoco se va a mantener callado, sino en aquellos secretos que a los niños les gusta, como no. A ellos no les gusta que compartan con los demás sus secretos. A ese tipo de secreto, por favor, se refiere, porque no puede ser. Mira, una de las características de que de repente han leído ahí es que deben ser obligatorios y deben ser coercitivas, señala. Muchos dirán, pero si estamos hablando que los niños también, o los estudiantes puedan expresarse libremente, una cosa es la expresión libre y otra cosa es la falta de la norma. ¿Sí? Deben cumplirse. Por eso las normas, queridos colegas, deben ser elaboradas por los niños y niñas, por los estudiantes de primaria y secundaria. Ellos van a elaborar sus normas de convivencia, en consensuar. Ahora, las normas, ¿cuántas deben ser las normas de convivencia? ¿Qué número de normas de convivencia? No hay número. Va a ser de acuerdo a su contexto, realidad. Muchos me decían, profesor Vélez, nos han dicho que son 10. ¿Quién les ha dicho que son 10? El problema de los 10 es que parte del decálogo de la época cristiana, de la Biblia, cuando Moisés trajo las tablas de la ley, eran 10 mandamientos, todos quieren tener 10, ¿no? ¿Quién les ha dicho? A veces es suficiente con 5 normas claras, pero que todos lo cumplan. Por eso dice de manera obligatoria y coercitiva, o sea, a obligar a que lo cumplan.
¿Y por qué debe obligarse que lo cumpla? Muchos dirán, profesor, pero no, es que han sido consensuadas. Han sido consensuadas por todos. Y si uno no lo cumple, pues entre ellos mismos se autorregula. Por favor, los niños se autorregulan y son muy frontales. Si no lo realizan, le increpa a su compañero. Oye, ¿estás botando basura? Y la norma de convivencia ahí dice, lee que no hay que botar basura. Déjalo en el tacho. Ellos mismos lo cumplen. Ellos van a cumplir el resto. Debe cumplirse porque si no, de lo contrario, no se puede. Igual cuando estamos en reunión virtual, ¿correcto? El día de ayer tenía una reunión y habían dejado un profesor, estaba constantemente abriendo su audio y molestó. Finalmente me dijeron, profesor, está en sus manos sacarlo. Pues. Y yo le dije por última vez, le di un ultimátum y el profesor comprendió. Si él estaba haciendo otras cosas, pues mejor es que no participe, ¿no? O deje su audio apagado y hable sus cosas que tiene que hablar con otras personas. A veces por cumplir nosotros, por eso piensan de que la asistencia y que por lo tanto yo debo, no, esa es una mala costumbre. Las normas de convivencia deben ser elaboradas por los estudiantes, deben cumplirse en forma obligatoria y si es posible ser coercitivas, o sea, obligarlos a que lo cumplan sí o sí. Muy bien. Y luego vamos a ver también algunos ejemplos, ¿no? Ustedes también seguro lo tienen, ¿no? Va a depender mucho de la realidad, ¿no? Se debe entrar y salir de forma ordenada en clase, se debe saludar y despedirse, que también decía el video. Los turnos para tomar la palabra dentro del aula deben ser respetados, correcto, hay que respetar el turno, no en forma atropellada quiere participar uno o uno le cae al otro y así no. Pero también va a depender mucho del profesor. A veces un chico está participando, ya concluyó y el niño sigue, el estudiante, voy a hablar en general, estudiante, inicial primaria y secundaria, se mantiene paradito ahí o parada y el profesor está ahí en otra cosa, de repente está hablando de otro y el chico permanece parado. ¿Saben qué va a pasar con ese estudiante? Que luego se va a dar cuenta que no le prestan atención, nadie le dijo que tome asiento y este chico ya no va a poder participar, no participa, se va a sentir mal. Miren lo que estamos obligando, ¿no? Si esto ocurre, pues bien, gracias Juanita, gracias Jorgito, gracias Mario, gracias Alberto, que sea, estudiante con su nombre, recuerden, hay una rúbrica que evalúa, no, la cuarta o quinta, la quinta, evalúa norma de convivencia, por favor, la quinta norma, y listo, toma asiento, gracias. Siempre agradecer la participación de los estudiantes, siempre es bueno agradecer la participación de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se deben sentar correctamente, no deben hacer ruido al levantar la silla, a veces arrastran la silla y ocasionan un ruido, ¿no? Se debe escuchar a los demás compañeros durante las exposiciones, están interrumpiendo, hay participación de un estudiante y están hablando, eso dificulta la comunicación, la capacidad de escucha, tiene ruidos y por lo tanto la clase no se está llevando bien, ¿no? Es como acá, que tempranamente, pues no puedo evitar, porque en la calle, mi casa está ubicada en la calle y pues venía un señor vendiendo, no sé, su pescado, por eso yo levantaba un poquito, mil disculpas, levantaba la voz como para que me escuchen a mí, ¿no? Y no logren escuchar el ruido, pero a veces es inevitable, no puedo sustraerme a eso, ¿no? Si me voy a otro espacio, no es el adecuado, entonces por eso, ¿no? Eso ya es, como dice, escapa, ¿no? Escapa, pero uno tiene que ser lo más plausible posible de que todos deben estar escuchando. Ayudar a los compañeros en caso de, si lo requiera, eso ayuda mutua, se llama. Hablar en voz baja cuando el profesor está hablando y no es necesario que tu conversación tiene que ver con el tema, ¿correcto? No correr dentro del aula, los niños lo hacen constantemente porque puede atropellarse, puede caerse, molestar a los demás. Cuidar el material de estudio, no hay que decirlo que lo destruya. Una vez que lo utiliza, ponerlo en su lugar, norma de convivencia. Ser puntual a la hora de llegar a clase, la puntualidad debe partir del profesor o profesora. Si no, esta norma está por las puras. Recuerden que ustedes son ejemplo. Si hemos colocado que hay que estar puntual, el profesor debe estar primerito de recibir a los estudiantes y el profesor es el último en irse, ¿ya? Por favor, hay que acostumbrarse a lo que antiguamente se hacía, me parecía interesante.
El profesor se ponía en la puerta, formamos y entramos de uno en uno. Si bien es cierto, muchos decían no somos militares, pero había un orden. Ese orden hace que las personas hoy, en la vida actual de adultos, puedan también respetar una cola. ¿Saben por qué? Porque eso de niño lo hemos hecho. Eso se traslapa, queridos colegas, al espacio más adelante. Si el niño fue ordenado, va a ser ordenado después. Si el niño mantiene un secreto, va a mantener esos secretos también y no va a ir de chisme en chisme. ¿Por qué? Porque fue educado así. Todo lo que se haga de niño va a repercutir en la adultez. Pero si eso no lo hemos hecho, por lo tanto mantenemos esas normas de convivencia que realmente no significa que porque nosotros ya estamos adultos vamos a cambiar, sino que parte de esto de la niñez, si se hace hoy con los niños, va a ser un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Por ejemplo, cuidar el material de estudio. Si usted como niño cuidó el material y lo puso en su lugar, seguro que hoy en día son cuidadosos con las cosas, son ordenados, ¿no? Ser ordenado, pedir la palabra, respetar a los turnos. Eso se nota en las reuniones, ¿no? Están participando, dice, por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Dice, muy bien, le cedo la palabra, ¿no? Y eso se ve en los adultos. Muy probablemente, estoy casi seguro que fue porque en la escuela le enseñaron así, ¿no? No interrumpir cuando otra persona está hablando. A veces estamos participando en el novio y se hace todo, porque todos quieren participar al mismo tiempo. Si alguien mantiene eso es porque en la escuela le enseñaron eso. Mire, qué importante es establecer normas de convivencia adecuadas, porque en el futuro, cuando seamos adultos, probablemente eso se traslade a nuestros comportamientos habituales que tenemos. Muy bien, levantar la mano, reconocer que a veces me equivoco y pido disculpas. Ojo, pedir perdón, pedir disculpas no es sobajarse, no es que me voy a sentir mal, no es que mi autoestima se está lastimando, muy por el contrario. Me engrandece reconocer mis errores, me hace grande, ¿no? Como dicen los mexicanos, no me achicopala, sino por el contrario, me engrandece reconocer que me he equivocado para no volverme a equivocar con lo mismo, ¿no? Muy bien, cuidar y recoger el material. Somos todos amigos, nos respetamos. El respeto mutuo entre los estudiantes de inicial, primaria y secundaria, ¿no? En sus tareas, ¿no? Guardar silencio, ¿no? A veces se escucha que todo el mundo mueve la carpeta, mueve el papel, y es estruendoso. Alguien viene de visita a la institución y va a encontrar ese ruido. Se escucha a leguas, y eso es un malestar que el visitante se lleva, y ¿saben qué? No va a decir los niños, no va a decir los estudiantes secundarios primaria, va a decir la maestra, el profesor permite eso, ¿no? Muy bien. Y siempre recordar palabras mágicas, las palabras mágicas de gracias, ¿no? El saludo, buenos días, buenas tardes, en el hogar, buenas noches, hasta pronto, me equivoqué, gracias, por favor, me alcanzas esto, me alcanza lo otro. Y cuando lo hagan, agradecer el alcance, gracias. En el hogar también, agradecer por todo, siéntete agradecido de todo, desde que amanece el día, siéntete agradecido. Y eso va a engrandecer tu persona, en verdad. Entonces, si los niños aprenden a eso, entonces cuando sean adultos probablemente ellos sean educados así, de tal forma que ellos dicen, ¿y cómo es que este señor es así, este joven? ¿Por qué? Probablemente si recurrimos a su niñez, estuvieron dirigidos por un profesor o profesora que se hizo respetar las normas en el aula, porque todo eso se traduce hacia la adultez. Todo lo que hacemos de niño, generalmente en adulto lo llevamos. ¿Cuál es el objetivo de las normas? En el caso virtuales es la promoción de buena convivencia. Ahora, cuando hablemos en tiempo remoto, para las clases virtuales, también hay normas de convivencia, por favor. El objetivo de la norma virtual es la promoción de una buena convivencia entre docentes y estudiantes. Por ejemplo, los participantes, ¿no? Esta clase hemos visto que todos están callados. Mardelí, que fue la que participó y agradecí a tiempo, ella no tuvo ruidos, nadie la interrumpió, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en clases virtuales, el trabajo remoto también se respeta, ¿no? Muy bien, ahí también están las normas de clases virtuales, ¿no?
Los estudiantes deben ingresar de preferencia 5 minutos antes del inicio de clase. En una educación virtual, la asistencia es fundamental, ¿no? Y si ingresas y no levantar el audio o querer en ese momento saludar por audio cuando ya está en clase, ¿no? Eso interrumpe todo, rompe pues la hilación del tema. El ponente inmediatamente como que se desequilibra. Entonces eso, ¿no? Aquellos estudiantes que no pueden ingresar a clases hablando virtuales deberán de comunicar al docente cada media hora de anticipación, con media hora de anticipación. Esto me pasa, mi celular no está cargado, tengo problemas, no tengo megas. Eso tiene que transmitirse al profesor con anticipación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite, lo que estoy hablando de una clase virtual. Recuerden que en una educación híbrida va a haber también clases virtuales como la fue el 2021, ¿no? Muy bien, ahí tenemos. Y la asistencia registrada 5 minutos antes, el estudiante ingresa tarde, debe enviar un mensaje por interno al docente, ¿no? Ahí enviará, el profesor lo leerá después. La comunicación será de forma amable y respetuosa. Siempre trato amable del profesor al estudiante, del estudiante al profesor y del estudiante a su par estudiante. ¿Sí? Evitar el uso de emoticonos y emojitos, le llaman, ¿no? Inadecuados. A veces queremos aplaudir, hay reacciones, si utilizamos una laptop o computadora, o a través del WhatsApp, pero que sean los apropiados. El que significa alegría, el que significa pido la palabra, el que significa un retumbar de felicitaciones, pero no otros emoticones que pueda ser plausible de fastidio, ¿no? De fastidio, ¿no? No se envía cualquier emoticón, cualquier emoji o cualquier GIF. Tiene que ser el adecuado, ¿no? Evitar el uso de mayúsculas. En virtual, escribir con letras mayúsculas es sinónimo de enojo. Hay muchas personas que lo utilizan. Yo tenía un amigo que cuando escribía en su WhatsApp, me lo enviaba el texto en mayúscula, hasta que tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, ¿por qué haces eso? El mensaje no era malo, era para enviarme cualquier mensaje del colegio, cualquier pregunta. No, me decía, es que lo hago para que lo veas bien. O sea, me decía que lo ponía con mayúscula para poder leerlo bien, ¿no? Le dije, bueno, en principio no tengo mala vista. Y segundo, puedes aumentar el tamaño del letra. A veces, pues, no conocemos estos dispositivos, ¿no? En el celular, si la letra es muy pequeña, yo puedo ir a ajustes y hacer que el tamaño de letra cambie o en su defecto sea más grande, ¿sí? Más grande. Eso es, ya no tengo que recurrir a la mayúscula, porque sinónimo de mayúscula para cualquier persona que trabaja en forma virtual es que está amargo o está gritando, ¿no? Es como levantar la voz, ¿correcto? Eso se debe conocer, eso se debe decir a los estudiantes. Evitar las conversaciones personales. Estás en reunión virtual y están hablando con otras personas, ¿no? Por eso es importante mantener el audio apagado. Si el estudiante por motivo ajeno a la voluntad abandona la clase, deberá de informar luego al docente, por supuesto. A través del WhatsApp, cuando el profesor realiza la clase, podrá, a través del interno, le dirá por qué se va, ¿no? Alguna necesidad urgente. Siempre comunicar, ¿no? Siempre comunicar al profesor. Bueno, eso ha sido en forma general la clase de día y abro la reunión última para que me indiquen, ¿no? Respecto a las normas de convivencia. Por favor, participaciones, ¿sí? Sobre las normas de convivencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O hágalo por el chat. Sé que hay problemas en la selva. Ayer tenía problemas de que, por ejemplo, los docentes, me parece que estaban en Alto Marañón o en Contamana, en Nauta, no podían comunicarse. Por ejemplo, acá hay una colega que a cada rato la está sacando y volviendo, ¿no? Yo entiendo eso, ¿no? Por eso no les pido que abran sus pantallas, porque si usted abre, como el caso de Cleila, está saliendo, le está rebotando, seguro que su ancho de banda es muy pequeña, ¿sí? Por lo tanto, si tiene ese problema, Cleila, no se preocupe, ¿no? El material se le va a alcanzar, ¿no? El día de mañana o el mismo por la tarde o mañana más tarde va a estar colgado esta exposición, esta grabación, solamente al canal de YouTube, comuníquese con Iselmía y le van a dar. ¿Alguna preguntita en la parte final sobre el tema de normas de convivencia? A ver,
Cuénteme qué normas de convivencia ustedes están aplicando o aplicarían, o cuáles son aquellas que generalmente se hacen con el y cómo es la forma de hacer las normas de convivencia. Quisiera escucharlo. Y de repente también la pregunta es, ¿cómo haría? Sí, sí, entiendo, Kleina, no se preocupe. Gracias por la comunicación en texto. Mire, ¿y cómo es que usted está pensando en esta planificación? ¿Qué norma de convivencia por la pandemia, post-pandemia, está proyectando en un tipo de educación híbrida? A ver, a esa sería la mejor pregunta, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿qué estrategias, qué técnicas están utilizando? ¿Cómo harían ustedes y para promover normas de convivencia que sean consensuadas por los estudiantes? A ver, ¿qué es lo que respetarían? ¿Qué es lo que se cumpliría en el aula justamente por post-pandemia? A ver, dejo abierto para aquellos que puedan abrir sus audios. A ver, de repente Lucy, Victoria, Celia Rosa, Adelid, ¿no? Lucía Mercado, María Marisol, Rosal. A Cleila no le digo porque tiene su audio muy bajo, no su audio, sino su banda de ancha. Listo. Con respecto a las normas, es muy interesante, muy bien. A ver, alguien que me pueda señalar una o dos normas de convivencia. Gracias. Una o dos normas de convivencia que plantearía a sus estudiantes o promovería para que se haga respeto, para que se respete y se cumpla. ¿Cuál sería? A ver, dejo abierto la posibilidad, todavía hay algunos minutitos. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Lucy? ¿Qué dice Victoria? Pues Sí, escríbalo. maestro, buenos días. Escucho, Victoria, muy Sí, buenas días todavía. Dígame. sí, estaba comentándole ahí que es muy interesante las normas de convivencia y eso se viene practicando pues en nuestra labor educativa, ¿cierto? Correcto. El año pasado en la pandemia, bueno, lo traté también en el aula y además también se inculcó que lo trabajen en su familia. Ah, qué bien. Entonces, ahí estaba viendo de que, bueno, en este año, como usted mismo lo venía diciendo, que va a ser presencial, semipresencial, bueno, en fin, todavía no sabemos. Cada institución educativa ya nos dirán cuando vamos al trabajo. Entonces, allí estaba viendo las normas de convivencia, que es muy interesante, como le repito. Entonces, estaba en mi aula, yo propondría en la que dice saludar, utilizar también las palabras mágicas, les decía yo, ¿no? El gracias, por favor, etcétera. Qué Entonces bien. también ahí también puedo, puedo, puedo también utilizarlo para cuidar los útiles, ¿no? Los útiles escolares. Esto, ahí también no recuerdo otra cosa más, que puede ser el saludo, ¿no? El saludo muy importante. Muy bien, pero el saludo partiendo de nosotros hacia De ellos. nosotros, exacto, de Correcto. nosotros. Muy Eso, bien. eso sí, de hecho, tiene que ser de nosotros. También hablaba de la puntualidad, ¿no? Y la puntualidad, pues, también viene desde nosotros. Nosotros debemos ya esperar, es lo que siempre nos recomienda, esperar a nuestros estudiantes ya en el aula. Muy bien. Te felicito, Victoria. A ver, en tiempo de pandemia, a ver, profesor, una consulta. ¿Las normas de convivencia se pueden cambiar cada cierto tiempo? Correcto, muy bien. Gracias, María Marisol. Sí, pues, las normas de convivencia no son permanentes y eso es lo que me faltó por ahí, no sé, lo tenía Claro. siempre. Ya. ¿Saben por qué? Porque hay normas de convivencia que ya se cumplieron. Por ejemplo, si en el aula hemos a inicio de año señalado como norma de convivencia consensuada, no impuesta por el profesor o profesora, es que los papeles que se arrojen al piso deben ser recogidos y echados en el tacho. Mantener el aula limpio, ¿correcto? Mantener el aula limpio. Si esa ya se cumplió y ya se habituó, primero se hace costumbre, primero se adopta, se adapta, se hace costumbre y luego se hace cultura. Y eso es lo que queremos llegar. ¿Cómo es que llegamos a la cultura? Mire, partiendo por el cumplimiento, por la costumbre, por el hábito y después del hábito, el estándar mayor es la cultura. ¿Qué quiere decir? Que ese niño, esa niña, donde vaya, siempre la basurita la va a tener inclusive en su bolsillito, como
Muchas veces me sucede a mí, no encuentro espacio y luego veo un espacio por no sé dónde o lo llevo hasta mi casa y ahí dejo la basurita, en un tacho o el lugar donde sea para reservorio de la basura. Cuando lleguen a eso, eso se llama cultura. Como cuando utilizamos en el carro, ¿no? Antes, cuando no era sancionable, a veces pues, la sanción es la que te obliga, ¿no? Es la que se hace costumbre y luego cultura, ¿no? Subías a un carro, adelante, como copiloto, ¿no? O el chofer, ¿qué hacía? Agarraba y seguía, no pasaba nada. Ahora apenas entras al auto, sea como copiloto, inmediatamente, ¿qué haces? Recurres con tu manito, ¿no? ¿Sí? Y buscas, ¿qué buscas? El cinturón de seguridad. La pregunta es, ¿lo hacías antes eso? No, hasta de memoria. Tú apenas llegas y ya estás buscando el cinturón donde está. ¿Sí? Sí, porque eso te va a salvar la vida. Es lo mismo el chofer. Eso se ha vuelto, se ha encarnado, digamos así. Se ha vuelto cultura, la cultura del cinturón. ¿Pero de dónde partió? Si no lo hacías, partió por una sanción, una norma legal que te decía, si no mantienes, te van a sancionar 300 soles. A ver, paga 300, 400 soles. Te cuesta el bolsillo, entonces lo cumples a fuerza. Ya lo cumpliste tantas veces que ya se te volvió hábito. Y luego de hábito pasó ¿a dónde? A cultura. El cultura de colocarse el cinturón. Siempre que subas, ya estás, ¿no? Estás buscando, estás buscando. Y a veces a mí me ha pasado en carritos, de repente por ahí alguien, ya el cinturón no sirve y lo dejó ahí. Entonces agarraba y decía, ¿dónde está el cinturón? No había cinturón. O estaba malogrado. Pero uno hace ya el intento, ¿no? Se ha vuelto cultura. Igual, levanta los papelitos, buscas el lugar donde depositarlos y lo dejas ahí. Aquello que no se ha vuelto costumbre, no se ha vuelto hábito, no se va a ver cultura. Por lo tanto, esa persona está comiendo, que arroja las cascadas por acá, está en la movilidad, en el carro, en el micro, arroja, ¿no? Lo que está comiendo, la basurita, las cáscaras, a la pista. Yo no entiendo eso, ¿no? Esas normas se cumplen, queridos colegas, cuando uno se ha vuelto hábito. Por eso es importante desde el aula conformar, ¿no?, las normas de convivencia para que los chicos cumplan. Y eso en su vida futura, más adelante cuando lleguen a ser adolescentes y adultos, van a tener esa costumbre de que no haya basura, que hay que pedir la palabra para hablar, que hay que formar cola, hay que respetar quién está delante, quién está detrás. No hay que enfadarse, no hay que manchar las paredes, no hay que pintar las paredes, no hay que malograr los jardines, no hay que lastimar a los animalitos en el zoológico, ni a los peces, ensuciar el agua, no arrojar basura al río, a la laguna, dependiendo del lugar donde se encuentre. ¿Sabe de dónde partió? Porque uno respeta la norma de convivencia desde la escuela. Por eso era importante este módulo. Cuando se hizo el módulo, pero parecía que no, pero sí, tiene importancia, porque de ello depende la buena marcha también del proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense, el ambiente está mal, hay ruido, las carpetas están viejas, no están bien clavadas, las sillas están mal, los juguetes, el material didáctico está tirado por cualquier sitio, está sucio, imagínense. Eso es ambiente saludable del aula. Y si no está así, ¿es importante o no? Sí es importante tomarlo en cuenta, que nosotros lo olvidemos. Norma de convivencia para la pospandemia en una educación híbrida, me atrevo a decir algunas de ellas. Mantener el barbijo, la mascarilla dentro del aula. Eso tiene que estar, colega. Aunque Mardelí ya lo decía, no es un poco difícil, Mardelí, pero ¿qué vamos a hacer? Norma es norma. Mantener el barbijo, la mascarilla que se le denomina, ¿no?, siempre puesta, ¿no? O el facial. Esa norma tiene que estar con los niños, ¿eh? Y cumplirlo todo. Segunda norma que debe estar obligatoriamente en las aulas es mantener el distanciamiento entre carpeta y carpeta. Mantenerlo. No levantar mi carpeta como lo hacía antes y me pego a mi compañero para platicar, hablar con él. O alguna consulta. No. Mantener su espacio. Esa norma tiene que estar. Mantener el espacio limpio tiene que estar, ¿no? Hacer uso del jabón, líquido, gel,
alcohol en cada momento, cuando se para o se va a ciertos lugares o viene a cierto lugar, a la entrada tiene que estar, colegas, porque es obligación de nosotros que esté. Aquí no lo podemos dejar, como le decía al inicio, a lo que el estudiante decida. Estas 3 normas tienen que ser obligatorias, pero ustedes con buen ánimo tienen que sugerir que para cuidarnos nosotros, tanto el profesor, sí, tanto el profesor, gracias Marisol, tanto el profesor como el estudiante, debemos nosotros, gracias Marisol, gracias, me estás haciendo acordar norma de convivencia, gracias Marisol por tu participación, no te puedo dejar ahí estática, gracias, y gracias por hacerme recordar justamente lo que decía, ¿no? Hay que agradecer la participación. Muy bien, gracias. Entonces yo le decía, ¿no? Estas 3 normas mínimo deben estar, porque son fundamentales y el MINSA lo está recomendando, y creo que tanto nosotros como los estudiantes, para cuidarnos mejor, ¿no? Y no contagiarnos, etcétera, debemos mantener. Esas no se pueden mandar a consenso, ¿eh? Porque si lo mandamos a consenso, de repente los chicos no quieren, como el de el barbijo, o la mascarilla, y bueno, decimos al director, a quien viene la mujer, ¿y usted por qué los chicos están sin mascarilla? Están por acá? No, es que norma de convivencia, y hemos acordado por mayoría democráticamente no usar la mascarilla. No está sujeto a consensos, no está sujeto a la democracia. Por eso hay ciertas cosas que no pueden ser sometidas al consenso, colegas. Si usted lo somete al consenso y gana, la mayoría dice que no tengan mascarilla, porque hasta usted no quiere tenerlo, imagínense qué puede ocurrir en el aula y a usted lo pueden sancionar. Colegas, eso no está en juego, ¿correcto? Muy bien, creo que esto lo han entendido. ¿Ya? Si no hay otra participación, por favor, colegas, estamos con el tiempo ya cerca. A ver, muy bien, acá, claro, Marisol, la norma, sí, sí, en cuanto a lo que decía Marisol, ¿no? ¿Por qué tiene, ya pues me entretuve con otras participaciones también y la mía que hice. Para continuar con lo que decía Marisol, cuando una norma ya se cumplió, ya se volvió hábito, ahí me quedé, yo tengo esa tendencia, a veces y entro a otro, y me dicen que un poco desordenado en las ideas, pero bueno, yo quiero dejar plausible, siempre me gusta hacer que se entienda, ¿no? Cuando ya se cumple una norma, se volvió hábito, se volvió cultura, y hay otras normas que deberíamos establecer y que no lo tuvimos en cuenta al inicio, y se han fomentado durante el transcurso del año lectivo, inmediatamente tengo que hacer cambios, inmediatamente. Es como cuando una estrategia no me funciona, inmediatamente tengo que variar, pues no me funciona esta técnica, he hecho esto, los estudiantes siguen distraídos, ¿qué tengo que hacer? No tengo que darme por vencido, otra técnica, porque no todas las técnicas, estrategias que se dicen en los libros, textos, por YouTube, por lo que sea, o que recomienda un ponente, lo recomienda el profesor Venegas, ya esa es santa palabra, no, es tu realidad la que te va a decir, oiga, esta norma de convivencia se establecieron en marzo y resulta que en junio tenemos un problemita. Y ese problemita está ocasionando ruidos constantes en el aula, hay este problema, entonces debemos tener una nueva norma de convivencia. Y lo consulta con los chicos, les señala el problema que están sucediendo y esa norma. ¿Por qué? La norma de convivencia de no arrojar o mantener limpio ya quedó. Pero usted tiene que ser, ¿no?, muy observadora, aplicar la técnica de la observación sistemática y decir, sí, pues todos ya prácticamente ya se habituaron, ya se volvió cultura, ¿no? Y qué bien, felicítense cuando llegan a eso, ¿no? Cuando uno llega a la cultura, de hacer las cosas como hábito, como un hobby, ya para qué va a mantener, ya se encarnó en usted, y hay que ver otras y otras y otras. Conforme se van cumpliendo, se pueden variar, lo que decía María Marisol, ¿no? Se puede variar. Muy bien, alguien más, veo a Mardelí ahí, tiene la suerte de Mardelí de tener de repente un buen banda ancha de Wi-Fi. ¿Alguna otra participación, mi estimada Mardelí? En este momento sí está muy bien el internet, maestro, por esta zona. Sí, es bravo. A mí también me pasa. Yo inmediatamente, ¿qué hago? Le doy como anfitrión a cualquiera de los participantes, porque si me rebota, me van a esperar. Pero si no pongo como coanfitrión a alguien,
va a resultar en que me voy y van a demorar y muchos de ellos se salen porque ese profesor ya se fue y nos dejó acá. Entonces yo lo dejo a otros. Mantener el aula es una estrategia. Muy bien, yo agradecido a ustedes, feliz sábado, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y a todos, ¿no? Y a todos los que participaron el día de hoy. A nombre de Iselmía, mi agradecimiento, ¿no? Eterno a ustedes. Voy en estos momentos ya a parar la grabación. A nombre de Iselmía, profesor Carlos Venegas Montoya, les agradece a ustedes. Ya de aquí terminan esta especialización. Seguro que se van a certificar. Mi agradecimiento también, que les vaya muy bien su promoción hasta que se ha cumplido. Esperamos que en el camino nos encontremos, ojalá algún día, ya en el campo presencial. Muchísimas gracias.